en este orden, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el servicio, a las piezas principales que lo conforman y cómo funcionan por detrás, un par de piezas claves de este mismo servicio que son el almacenamiento y los agentes, ¿vale? Que son las herramientas que vamos a utilizar para gestionarlo. De cara a las ventajas y los usos, vamos a presentar un poco las facilidades que otorga este servicio en vuestra infraestructura o que podría llegar a aportaros. También cómo protegerlo y otro detalle más también importante sería los tipos de copia y la comparativa, ¿vale? En base a que conozcáis un poco qué se puede ajustar más a vuestra infraestructura. Y vamos a terminar con una pequeña demo online de un par de configuraciones para que os hagáis una idea de cómo funciona el servicio de cara a manualmente administrarlo y desplegarlo y configurarlo. De acuerdo, pues vamos a empezar con lo básico, que es Azure Backup y dónde lo podemos utilizar, ¿vale? Básicamente es un servicio de copia un servicio de copias de seguridad que realiza copias de seguridad tanto a datos como al estado de la máquina, como a cargas de trabajo, ¿de acuerdo? A grosso modo. Una de las principales ventajas es la versatilidad que tiene esta herramienta, ya que podemos utilizarla tanto en máquinas locales como en máquinas virtuales Azure, ¿de acuerdo? Y esto nos permite jugar mucho con la infraestructura. Ahora entraremos en detalle de qué podemos hacer en cada entorno, tanto en máquinas locales como en máquinas virtuales de Azure, porque puede resultar muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a explicar brevemente cómo funciona Azure Backup, ¿vale? Básicamente, podemos realizar varios métodos de copia de seguridad. Vamos a empezar por los métodos de seguridad, de copia de seguridad que podemos utilizar en máquinas locales, ¿de acuerdo? Porque podemos, como hemos dicho, podemos jugar con la ventaja de copiar nuestras máquinas que tenemos en cloud o securizar nuestras máquinas con copias que también tenemos en entornos locales y sea una parte, otra o ambas, un entorno híbrido, podemos gestionarlo todo desde el Azure Backup Services, ¿vale? Que tiene pues, las mismas ventajas que tiene prácticamente todos los recursos de Azure a nivel de administración y sus especificaciones concretas y las ventajas que nos da sobre nuestros propios recursos a la hora de securizarlos. Muy bien. A la hora de implementarlo en máquinas locales, podemos hacer una copia de seguridad, por ejemplo, en una máquina de Windows local directamente en Azure, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos hacer con el agente que se llama MARS, Microsoft Azure Recovery Services, que pertenece directamente a Azure Backup, ¿vale? Tema importante con este agente en entorno local, no admite máquinas Linux, ¿de acuerdo? Este agente únicamente lo podemos utilizar y entremos en detalle en el agente, pero es importante tener en cuenta que este agente a nivel local, en nuestro entorno local, no cubre máquinas Linux, ¿de acuerdo? Otro detalle que a la hora de hacer copias de seguridad en entornos locales es que podemos hacer copias de seguridad de máquinas locales de un servidor de copias de seguridad, ¿vale? ¿De acuerdo? En un DPM o también con el MABS, ¿de acuerdo? Y luego estas copias de seguridad de nuestro servidor de copia pasan directamente al almacenamiento de Azure, que sería el Recovery Services en Azure, ¿de acuerdo? Ahora brevemente, ventajas de copiarlo o opciones de copiar nuestros recursos en máquinas virtuales de Azure, ¿de acuerdo? Podemos hacer una copia de seguridad en las máquinas virtuales de Azure directamente, ¿de acuerdo? Nativamente Azure instala una extensión en todas las máquinas que despleguemos directamente en Azure que nos permite lanzar las copias de seguridad a este servicio y conectarlo automáticamente sin necesidad de instalarlo nada. Ahora bien, igual habría que tener en cuenta si esa máquina la hemos traído de nuestro entorno on-premise o la hemos desplegado con unas configuraciones muy concretas. En ese caso, quizá nos vemos en la necesidad de instalar esta extensión manualmente, pero vamos, de todas formas, aunque tengamos que instalarla nosotros mismos por una configuración muy específica o porque nos hayamos traído esa máquina de la cloud, o sea, de on-premise a cloud, sería totalmente compatible con esta extensión. Simplemente la instalamos y funciona exactamente igual como si fuese una máquina nativa, por lo menos de cara a llevarnos la información y el volumen de esa máquina al servicio de Azure Backup, ¿de acuerdo?
Podemos también realizar una copia de determinados archivos y carpetas en la máquina virtual de Azure, ¿de acuerdo? Mediante el agente de Mars. Esto significa que el hecho de que estemos utilizando la extensión nativa de la máquina de Azure para realizar las copias de seguridad no descarta el hecho de que utilicemos también el agente Mars, ¿de acuerdo? Son compatibles y podemos tener cubierta una misma máquina por ambos sitios. Podemos utilizar la extensión para hacer copias completas de nuestra máquina en Azure Backup o con las políticas que nosotros establezcamos, y también podemos jugar con el valor de Mars, que significa que si queremos realizar copias de seguridad, pues si tenemos un archivo con determinada batería de archivos importantes o cuentas o configuraciones o perfiles o lo que queramos, podemos individualmente, más allá de la copia entera, podemos cubrir esa parte con el agente de Mars, ¿de acuerdo? Podemos coger y replicar en concreto esa parte que nos interesa más o que queremos cubrir especialmente, ¿de acuerdo? Por otra parte, también podemos realizar una copia de seguridad de máquinas virtuales de Azure en un servidor Maps, ¿de acuerdo? Que se ejecute en Azure. Y esto lo que haría sería la copia de seguridad del Maps se almacenaría directamente en el Recovery Services, ¿de acuerdo? Igual que en el primer caso. Y ahora vamos a tocar un poco el tema del almacenamiento, ¿de acuerdo? Porque es muy importante saber cómo trabaja el almacenamiento, cómo se gestiona y el peso que tiene a la hora de relacionarlo con este servicio, que es básicamente la base y el core que hay detrás de todo esto. ¿Dónde están los datos de copia de seguridad? ¿Dónde los guardamos? ¿Dónde los almacenamos? ¿De acuerdo? Pues Azure Backup lo que hace es guardar los datos de copia de seguridad en almacenes, ¿de acuerdo? Esos almacenes se llaman almacenes de Recovery Services y de Backup, ¿de acuerdo? El almacén por así decirlo, es una entidad de almacenamiento en línea, ¿de acuerdo? Que utiliza Azure para guardar esos contenedores y los utiliza para guardar, pues, por ejemplo, copias de datos, puntos de restauración y también, por ejemplo, se puede utilizar para almacenar directivas de copia de seguridad, ¿de acuerdo? Ese punto es muy importante y entraremos más en detalle en la demo online, pero también es un punto a favor, ya que afecta directamente al coste que tiene este servicio en nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo almacenar una copia durante 2 meses que 3 meses o incluso incluir una copia anual a nuestras directivas de copia de seguridad. Afecta directamente al coste, ¿de acuerdo? Puntos más importantes del almacenamiento, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones. Vamos a empezar por las limitaciones, que creo que puede ser un poco lo más descartativo. Sin embargo, son limitaciones que creo que pocos entornos van a llegar a dar con ellas o puede suponer un problema para ellas, ¿de acuerdo? La primera limitación es que cada suscripción, que nosotros sabemos que trabajamos a 3 niveles. Está el nivel del tenant, que es el más alto, el más administrativamente más alto. Después, bajo ese mismo tenant podemos tener las suscripciones pertinentes que necesitamos en nuestra infraestructura, y dentro de esas suscripciones nosotros tenemos nuestros recursos, ¿de acuerdo? Pues a nivel de suscripción podemos llegar a desplegar 500 almacenes, ¿de acuerdo? Ese es el tope de los almacenes. Y dentro de cada almacén podemos llegar a registrar hasta 1000 máquinas, ¿de acuerdo? Esto significa que 1000 máquinas nos entran dentro de cada almacén y tenemos hasta 500 almacenes. Quiere decir, la volumetría que podemos llegar a manejar de copias de seguridad es realmente alta. Es cierto que existen estas limitaciones, pero yo creo que pocas infraestructuras pueden llegar a encontrar un problema en estas limitaciones, ¿de acuerdo? Temas el tema de las características de los almacenes, ¿de acuerdo? Porque también es importante saber que, por ejemplo, los almacenes pueden llegar a ser administrados con el control de acceso basado en roles, ¿de acuerdo? Esto significa que podemos jugar con los permisos y los accesos a nuestro entorno y a nuestro almacenamiento de copias de seguridad. Podemos agendar, no podemos estructurar una infraestructura, un entorno de permisos que nos permita
detallar quién tiene acceso a nuestras copias de seguridad y de qué forma. Por ejemplo, si lo único que necesitamos es que el administrador de copias de seguridad lea, una vez ya configurado por nuestra parte los administradores del servicio, él se asegure de que las copias de seguridad están correctamente y periódicamente realizadas, pues podemos agendarle, podemos ponerle un permiso para únicamente tenga acceso de lectura a nuestro almacenamiento de copias de seguridad. ¿De acuerdo? Es un tema muy importante a la hora de securizar nuestro entorno. También importante, podemos supervisar los elementos de copia de seguridad desde el almacén, ¿de acuerdo? Como si fuesen máquinas virtuales de Azure y máquinas locales, podemos supervisar los elementos. También los almacenes tienen un punto a favor y es que nos facilitan la tarea de organizar los datos de seguridad, ¿de acuerdo? Ya que nos reduce el tiempo de organizarlo todo porque lo tenemos bien estructurado en los almacenes y la sobrecarga administrativa pues se reduce mucho, lo reduce prácticamente al mínimo, a menos que tengamos una infraestructura de backups realmente grande. Incluso de esa forma seguiría siendo una tarea administrativa ligera gracias a la estructura que tiene el tema de los almacenes, ¿de acuerdo? El siguiente punto es la redundancia, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de los almacenes, de dónde se guardan las copias de seguridad, las ventajas y características que nos aportan esos almacenes y las limitaciones que pueden llegar a tener esos almacenes. Otro detalle importante que también tenemos que tener en cuenta y que también va a afectar al precio y a lo que nos cueste este servicio de copias de seguridad es la redundancia. Quiere decir, la seguridad de resiliencia el nivel de resiliencia que van a tener nuestros datos o nuestras copias de seguridad. Estas características van a determinar la forma en la que se van a replicar nuestros datos en la infraestructura de Azure, ¿de acuerdo? Tanto on-premise como máquina virtual de Azure, ¿de acuerdo? Esto únicamente hace referencia al almacenamiento, ¿de acuerdo? Básicamente a la caja que contiene nuestros datos. En primer lugar, tenemos el almacenamiento con redundancia local, ¿de acuerdo? Para proteger los datos contra errores de bastidor y unidad de servidor, pues es viable utilizar el LSR, ¿de acuerdo? Porque esta forma de replicar lo que hace es que coge los datos y los copia 3 veces dentro de un mismo centro que está en una misma región. ¿De acuerdo? Esto significa que, para que nos entendamos, hay un edificio y en ese mismo edificio donde están los discos físicamente, se está almacenando 3 veces nuestros datos, ¿de acuerdo? Se están copiando 3 veces. Es importante también saber que, porque puedo llegar a entender que la gente dice, "Bueno, y si hay algún problema con este edificio a nivel de infraestructura, porque cada centro tiene su climatología, tiene su sistema de eléctrico individual, todo. Y entonces, ¿qué pasa si hay algún problema con este centro? Pues efectivamente podríamos llegar a perder una, dos o incluso las 3 copias en caso de catástrofe. Sin embargo, hay que conocer el dato de que LSR, ¿de acuerdo? El almacenamiento con redundancia local nos ofrece una durabilidad mínima, ¿de acuerdo? Una durabilidad mínima del 99,99999 y así 11 veces de los objetos que tengamos almacenados, ¿de acuerdo? O sea, 99, y 9 nueves, perdón, 11 nueves detrás de esa coma, ¿de acuerdo? Esa es la durabilidad mínima que nos ofrece esta redundancia, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que es la que tiene el menor índice de durabilidad porque solo trabaja en una misma región, ¿de acuerdo? Incluso así, el porcentaje es considerable. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente, que es el almacenamiento con redundancia geográfica, GRS. Vale, esto nos sirve para proteger contra las interrupciones de toda la región, ¿de acuerdo? Ya no es solo una zona, porque lo que hace la redundancia GRS, perdón, ya no es solo una región, porque la GRS lo que hace es replicar los datos en una región secundaria, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si pasa algo en nuestra región primaria, ya tenemos otra región secundaria, es decir, tendría que haber dos cataclismos simultáneos
para que pudiésemos correr un riesgo real de perder nuestras copias de seguridad simultánea en ambas regiones, ¿de acuerdo? Lo cual es altamente improbable, menos improbable todavía que la cantidad de 9 que hemos comentado antes. La siguiente es el almacenamiento con redundancia de zona, ZRS. ¿De acuerdo? Básicamente, esta redundancia lo que hace es replicar los datos en zonas de disponibilidad, ¿de acuerdo? Lo que garantiza la resiliencia y la resistencia de los datos en la misma región, ¿de acuerdo? Lo que hace es coger distintas zonas dentro de la misma región, básicamente distintos edificios. Entonces estamos cubiertos ya a un nivel realmente alto. Tanto GRS como ZRS suponen una resiliencia brutal para nuestra infraestructura. Incluso ya teniendo en cuenta que LRS nos proporciona esa cantidad de 9, las dos siguientes son para infraestructuras realmente delicadas, o sea, realmente delicadas que no puedan permitir el más mínimo desliz de datos o el más mínimo riesgo o probabilidad de pérdida de datos. También es importante saber que de forma nativa, de forma nativa no, de forma predeterminada, los almacenes de Recovery Services usan GRS, ¿de acuerdo? Que no se eche para atrás esto de cara al precio o de cara a cotizar el servicio si lo vais a hacer a mano en la calculadora o si estáis echando cuentas para vuestra infraestructura, porque se puede reducir, ¿de acuerdo? En la propia calculadora podemos reducirlo. El hecho de que de forma predeterminada los almacenes utilicen GRS no significa que nosotros, después de desplegarlo, podamos manualmente podamos establecer el RS, por ejemplo, si queremos reducir costes en ese aspecto. ¿De acuerdo? Es absolutamente viable realizarlo de esta forma. El siguiente punto que vamos a ver son los agentes, ¿de acuerdo? Porque después del almacenamiento es otro de los pilares que componen este servicio. Más allá del espacio en el que guardamos nuestras copias de seguridad, también es importante cuál es la herramienta que está gestionando nuestros datos, que está llevando nuestros datos a ese almacén, cómo lo está haciendo y qué características tiene y de qué formas lo puede hacer, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el agente Mars y vamos a estudiar un poco, bueno, vamos a estudiar, voy a dejar brevemente sus características y en los entornos en los que podemos trabajar con el Mars, ¿de acuerdo? Porque es muy polivalente. Para empezar, podemos ejecutarlo en servidores de Windows locales, individuales, porque como hemos dicho, Mars en entornos locales no es compatible con Linux, ¿de acuerdo? Entonces se ejecuta en servidores Windows locales para hacer una copia de seguridad tanto de archivos como de carpetas y estado de sistema, ¿de acuerdo? También podemos ejecutarlo, por ejemplo, en máquinas virtuales de Azure, como hemos comentado. El Mars, no, el hecho de que nosotros tengamos una máquina virtual y estemos utilizando la extensión de copia de seguridad de Azure no nos quita de que podamos utilizar el agente Mars en nuestras máquinas virtuales para lo mismo, para hacer una copia de seguridad de archivos, de carpetas y de estado del sistema, ¿de acuerdo? Podemos coger archivos, podemos coger carpetas, lo que más nos interese utilizando este agente, ¿de acuerdo? También se puede ejecutar en servidores tanto de PM o Maps para hacer una copia de seguridad del disco, ¿de acuerdo? Del disco del almacenamiento local en Azure. Cogemos nuestro almacenamiento en nuestros servidores y lo llevamos a nuestro almacenamiento local en Azure. De acuerdo. En copias de seguridad, las copias de seguridad que hace este agente Mars también se guardan en los almacenes de Recovery Services en Azure, ¿de acuerdo? Ambos agentes funcionan, llevan los datos al mismo sitio. Ahora bien, ¿qué es lo que qué puede ejecutar el agente? ¿De acuerdo? Pues en máquinas virtuales de Azure que ejecuten Windows, en paralelo con la extensión de copia de seguridad nativa de Azure, el agente puede realizar también, el agente de Mars, puede realizar copias de seguridad de archivos y carpetas específicos. ¿De acuerdo? Específicos. Esta es la ventaja de utilizarlos ambos simultáneamente en Azure, que podemos jugar con esos valores. Podemos tener la copia completa y podemos establecer una política en el Mars. Porque, claro, hay que tener en cuenta que esta gente habría que instalarlo en nuestra máquina de virtual de Azure, ¿de acuerdo? Y la trataríamos, de cara a administrarla en Azure, la trataríamos y la gestionaríamos como una máquina local, aunque esté en Azure. Entonces instalamos el agente de Mars y en la propia instalación ya nos permite, la configuración del agente nos permite, ahora lo veremos,
seleccionar las carpetas específicos, las carpetas específicas y los archivos específicos de la máquina virtual, ¿de acuerdo? También el siguiente que vamos a ver es la extensión de máquina virtual de Azure, ¿de acuerdo? Hay poco que decir de este agente, es nativo de Azure, es un servicio automático, va nativo, como hemos dicho al principio, en todas las máquinas que nosotros hayamos creado en Azure. Y en caso de que el único caso en el que no va instalado en una máquina en Azure es a menos que nosotros hayamos instalado una imagen súper específica y concreta en Azure, ¿de acuerdo? Pero no es ningún problema, se puede instalar la extensión en todas las máquinas virtuales de Azure para jugar con ambos agentes si nos interesa, tanto con el Mars como con la extensión. Y el otro caso en el que puede no llegar a estar instalada esta extensión en nuestra máquina virtual de Azure es que nosotros la hayamos migrado. Es decir, que nosotros tuviésemos una máquina en nuestra infraestructura on-premises y la hayamos cogido y nos la hayamos llevado a la nube, ¿de acuerdo? Entonces esa máquina, al tener la configuración on-premise, imagino que la habremos calcado en Azure, según lo que nuestra infraestructura requiera, pues, y tendríamos que instalarle también la extensión, ¿de acuerdo? Esos son los dos únicos casos en los que la extensión podría no haber llegado, no estar instalada en la máquina, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los dos casos se puede instalar manualmente la extensión para trabajar directamente con, para trabajar directamente con Azure Backup, ¿de acuerdo? Ahora vamos a echar un vistazo a las ventajas y los usos que le podemos llegar a dar a este servicio, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que podemos trabajar en entornos virtuales, que podemos trabajar en entornos locales, pero no nos hemos centrado tanto en qué podemos proteger con Azure Backup a nivel de compatibilidad con determinados servidores directamente. Ahora lo veremos, pero por ejemplo un SAP HANA o un Postgre o cosas que podemos cubrir directamente con SQL sin tener que pasar por máquina virtual, ¿de acuerdo? Porque cambiaría un poco el percal. Ahora vamos a centrarnos en ventajas que nos ofrece este servicio, ¿de acuerdo? Las facilidades que nos ofrece y los detallitos que hacen que valgan la pena al final este tipo de servicios y que nos planteemos mover nuestras copias de seguridad. De acuerdo, lo primero, que nos permite descargar la copia de seguridad local, ¿de acuerdo? Podemos directamente descargar nuestras copias de seguridad a corto y largo plazo sin necesidad de implementar ningún tipo de solución de copia de seguridad local, ¿de acuerdo? Nos quita toda la volumetría o toda la administración o gestión o configuración que podamos llegar a tener que implementar a nivel local. Frente a eso, el Azure Backup es una gran ventaja porque es una solución realmente eficaz y sencilla. El tema es que es realmente sencillo de administrar y de desplegar, ahora lo veremos. Detalles importantes también y ventajas que suponen un plus para esta tecnología es que es la escala es realmente sencilla, ¿de acuerdo? Con esto me refiero a que, para empezar, es ilimitada, ¿de acuerdo? Así que podemos usar de forma eficaz e ilimitada la escala de este tipo de recursos, ¿de acuerdo? Podemos proporcionar todo el tipo de disponibilidad que se requiere en nuestra infraestructura o de nuestros clientes sin ningún tipo de sobrecarga de mantenimiento o supervisión, evidentemente. El- la escala tiene sus costes y el límite está en lo que queramos pagar, pero de cara a lo que nosotros podamos llegar a necesitar, tanto a nivel de alta disponibilidad como a límite de almacenamiento, es prácticamente al uso es ilimitada, ¿de acuerdo? Y el plus prioritario de que no tiene sobrecarga de mantenimiento ni de supervisión. Eso es una ventaja realmente importante porque por mucho que aumentemos nuestra infraestructura de backup, la forma de administrarlo va a seguir siendo la misma, tanto tengamos 20 teras como 40 teras, como una máquina o 20 máquinas. ¿De acuerdo? Tema importante de cara a la facturación, porque imagino que os estaréis preguntando muchos, imagino que ya sabréis que subir datos a Azure no tiene precio, pero bajarlo sí. Sí que tiene coste. ¿Qué pasa si quiero recuperar la copia de seguridad on-premise? La recuperación de datos
no tiene precio, ¿de acuerdo? No tiene coste, ya sea en entornos locales como en entornos virtuales. Ahora bien, no es lo mismo la recuperación que la descarga, ¿de acuerdo? Porque si queremos recuperarlo, eso no tiene coste, pero si queremos descargarla, eso sí tiene coste. El tema también es que Azure Backup no limita la cantidad de datos ni de entrada ni de salida. ¿De acuerdo? No se cobra por ello. Ahora bien, hay que tener cuidado con saber diferenciar ese detalle, ¿de acuerdo? Porque una cosa es la recuperación y la transferencia y otra cosa es que queramos descargarnos esa copia, por ejemplo, por cualquier situación compleja, supongamos que hemos tenido un problema en nuestra infraestructura on-premise y ya sabemos que a veces las situaciones, buscas una solución, te falla, buscas otra, te falla y probando y probando y probando y dices, vale, pues mira, me voy a descargar, por ejemplo, es una casuística, te descargas la copia de seguridad directamente del cloud para administrarla en tus entornos locales porque quieres desplegarla en una máquina local distinta o quieres aplicarla o quieres restaurarla en un servidor específico de ajeno o en una máquina limpia para empezar a estudiar el caso, la problemática, ¿de acuerdo? En ese caso, todo lo que descarguemos puede llegar a tener coste, ¿de acuerdo? También la protección de datos, que es yo creo que es la palabra y la frase clave de este servicio, la protección de datos. Proporciona soluciones, o sea, nos resulta una solución muy útil para proteger datos que estén en tráfico y que estén en reposo, ¿de acuerdo? Tanto si están en movimiento ese tráfico de datos como si está en reposo, nos da esa protección también. Temas de supervisión y administración. Como hemos dicho, y al principio de las ventajas, eh, uno de los puntos a favor que tiene también este servicio es que no tiene sobrecarga de mantenimiento ni de supervisión. Y es que la administración está centralizada. Por eso la supervisión y la administración, al estar centralizada, nos facilita la vida. Y es cierto porque a la hora de administrar las copias de seguridad, tanto las funcionalidades como las alertas, como las alertas integradas en el almacén, perdón, nos ayuda a administrarlo y a supervisarlo de una forma muy ágil, muy, muy, muy ágil. Es decir, que nosotros con un simple vistazo en un almacén podemos, gracias a las alertas, podemos ver y comprobar el estado de las copias de seguridad. Si hay algún error, de dónde viene ese error, por qué ha sucedido ese error, eh, y si no hay ningún error, también lo podemos ver enseguida. Entonces podemos saltar a la siguiente. Por ejemplo, en el caso del administrador de copias de seguridad, que supongamos que tiene una infraestructura de copias de seguridad muy grande y tiene que ir almacén por almacén revisando, pues es tan sencillo como este tiene alerta, no, este tiene alerta, no, este tiene alerta, no, se ha hecho bien la copia, se ha hecho bien la copia, se ha hecho bien la copia. Y sí, y eso nos reduce a unos pocos minutos la tarea de supervisarlo. Es realmente ágil el tema de administrarlo y de revisarlo, ¿de acuerdo? Podemos también jugar con el valor de retener los datos a corto y a largo plazo, ¿de acuerdo? Porque podemos usar los almacenes de recovery services para largo y para corto plazo, ¿de acuerdo? Eso es totalmente a nuestra necesidad, a nuestro gusto y lo que se ajuste a nuestra infraestructura o a nuestra necesidad o a nuestro presupuesto. ¿De acuerdo? El siguiente punto que vamos a ver, también muy importante, es qué podemos proteger con Azure Backup, ¿de acuerdo? Directamente, más allá de entornos locales y entornos cloud, que ya hemos visto un poco cómo funciona en cada uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que podemos proteger directamente con Azure Backup, ¿de acuerdo? Entorno local, ¿de acuerdo? Podemos hacer una copia de seguridad en entorno local, como hemos dicho. Podemos hacerlo también utilizando el MARS y eso nos permite jugar con los valores de la copia de seguridad si queremos optimizar tamaño. Ahora bien, también podemos utilizar el Azure Backup Server Services, el MAPS, para proteger las máquinas virtuales locales. ¿De acuerdo?
porque imagino que todavía no hemos tocado este tema y en alguna infraestructura que tengáis, pues os estáis planteando esta opción, decir, oye, ¿y si tengo un entorno virtual virtualizado en mi entorno local, es compatible? Es absolutamente compatible, tanto para los agentes de virtualización de Hyper-V y de VMware, ¿de acuerdo? Que estén trabajando que tengan cargas de trabajo locales, estos agentes de virtualización. Hay más agentes de virtualización con los que son compatibles, pero estos dos son los más importantes y entiendo los que más se utilizan. Entonces, para deciros que estos dos son absolutamente compatibles con el Maps, ¿de acuerdo? Y es viable utilizarlo en este entorno. Máquinas virtuales de Azure. Como ya hemos dicho, podemos utilizarlo en máquinas virtuales de Azure con con todas las puntualizaciones que hemos hecho. Y punto importante en este que me lo he guardado hasta ahora porque antes hemos dicho la limitación que Linux no es compatible desde entornos locales a Azure Backup, pero sí que es compatible si la máquina Linux está en Azure, ¿de acuerdo? Una máquina Linux en Azure es totalmente compatible con el servicio de backup. Podemos hacer backup de Azure Managed Disks, ¿de acuerdo? De discos administrados de Azure. Podemos copiarlos también con Azure Backup. Podemos incluir en nuestro Azure Backup o hacer un Azure Backup exclusivo de nuestros recursos compartidos con Azure Files. También es viable hacerlo con el Azure Files. Y ahora servicios un poco más concretos. Si tengo un SQL Server directamente en Azure, también es viable hacer una copia de ese SQL Server. También es viable realizar una copia de bases de datos de SAP HANA en máquinas virtuales de Azure, ¿de acuerdo? Si tenemos un SAP HANA en nuestro Azure, en una de nuestras máquinas virtuales y queremos hacer la copia, también es totalmente viable. Postgre también los servidores de Azure Database de PostgreSQL son absolutamente compatibles con Azure Backup, ¿de acuerdo? Incluso en este detalle, para que sepáis del tema de Postgre, nos ofrece un máximo de 10 años, ¿de acuerdo? De conservación. Es un periodo considerable que yo creo que va a cubrir con las necesidades de la mayoría de usuarios de PostgreSQL. ¿Qué más? Blobs Azure, ¿de acuerdo? Blobs Azure también es absolutamente compatible con el servicio de backup. Si tenemos cualquier inframontada en Blobs o cualquier almacenamiento específico que esté nutriendo alguno de nuestros servicios, es absolutamente compatible con Blobs, ¿de acuerdo? Tipos de copia de seguridad que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Son tres que yo creo que todos conocemos y sabemos cómo funcionan, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que puntualizar distintos detalles, ¿vale? Por ejemplo, la diferencial, el tipo de copia diferencial, no lo utiliza el Azure Backup, ¿de acuerdo? A nivel de Azure Backup, la copia diferencial no nos resulta eficaz. Y no nos resulta eficaz porque los bloques de datos que no se hayan modificado dentro de las copias de seguridad posteriores se transfieren y se almacenan. Eso quiere decir que estamos guardando esos bloques sin modificar. La diferencial en Azure Backup no nos sale a cuento. La completa sí que se utiliza y sobre todo siempre se utiliza para hacer la copia de seguridad inicial, ¿de acuerdo? En el Azure Backup. Así que hay que tenerlo en cuenta también de cara a cotizar este servicio, calcular los costes que nos puede llegar a generar o a suponer. Incremental. La copia de seguridad incremental no se puede utilizar o no se utiliza para la copia de seguridad de SQL Server, ¿de acuerdo? En Azure Backup. No es viable. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña comparativa entre las copias de seguridad, muy breve y muy rápida, porque funciona exactamente igual tanto en on-premise como en Azure, ¿de acuerdo? El full backup que nos va haciendo copias de seguridad de todos los elementos, se hayan modificado o se hayan aumentado, y no hace diferencia de este tipo de copia de modificaciones, coge la copia entera y la va haciendo y la almacenando esa copia y punto pelota. El tema de la copia de seguridad diferencial, que va cogiendo los bloques que se hayan modificado, y la incremental, que va cogiendo va aumentando los bloques, va metiendo y guardando los bloques que se marcan como modificados.
¿De acuerdo? Y dicho esto, vamos a terminar ya la parte de la presentación y vamos a irnos un poco más a la demo, ¿de acuerdo? Dadme 2, 3 minutos que voy a dejar de compartir la presentación y vamos a meternos ya en materia de la demo online y vamos a ver cómo se trabaja con ella.
Joaquín, Joaquín, llevas un rato que no se te escucha. A ver, estás muteado. Ah, disculpa. Vale, pues yo ya estaba Ahora, a ver, explicando. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Se me escucha ahora? Ah, vale, perfecto. Listo. Pues disculpar, vamos ¿eh? a... Disculpadme. Nada, Nada, cosas del vamos a... directo. Totalmente. Vale, pues nada, vamos a empezar con el tema de la demo. Otra vez. Vale, os estaba comentando que aquí en este entorno tengo, por ejemplo, ya preparada una máquina virtual, ¿de acuerdo? Es una máquina virtual muy normal, no tengo nada instalado, está neutra. Lo que sí que tiene enlazado esta máquina es el servicio ya de backup a través de la extensión nativa de Azure Backup, ¿de acuerdo? Esta es la máquina, no tiene nada más allá, está encendida ya y trabajando para esta demo. Y vamos a echar un vistazo al Vault, ¿de acuerdo? El Recovery Service Vault, que es el almacén que gestiona y guarda nuestras copias de seguridad, ¿de acuerdo? Cosas importantes a tener en cuenta de este Recovery Service Vault. Como os he dicho, es muy fácil administrarlo y un ejemplo de esto es que en el Overviews nos podemos ir a Backup y en el propio backup ya esta está hecha puesta, no os asustéis, está hecha puesta para que vieseis que la alerta nos salta enseguida y en cuanto veamos que la copia de seguridad ha fallado, por ejemplo, esta la he cancelado para que fallase. Entonces, al cancelarse, nos salta la alerta, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como ver la alerta, que ha fallado, cuándo ha fallado y por qué ha fallado, ¿de acuerdo? En los detalles. Ahora bien, en Backup Items podemos ver los elementos que tenemos cubiertos por este almacén, ¿de acuerdo? En este caso nos vamos a Virtual Machines y tenemos Name, que está cubierta en la máquina Windows 10, que está en este grupo de recursos, la última copia de seguridad se ha hecho bien y el precheck se ha hecho bien, o sea que está todo marchando. Ahora bien, a la hora de realizar desplegar el Azure Backup, es tan sencillo como irnos a Windows 10, nos vamos a Capabilities y Backup, ¿de acuerdo? Bueno, dependiendo del idioma. Entonces nos vamos a Backup, ahora mismo ya está configurado, pero a vosotros si no lo tenéis establecido os aparecerá un pequeño menú muy sencillo de seguir un par de pasos de preferencias para habilitar el backup, ¿de acuerdo? Y le damos a Backup Now si queremos hacer uno cuando hayamos terminado y listo. Temas importantes de esta configuración, las políticas. ¿De acuerdo? Las políticas no se nos generan solas por defecto. El panel sí que nos ofrece un archivo de políticas por defecto, pero como hemos dicho, las políticas afectan drásticamente al precio y al coste que nos supone este servicio. Entonces nos interesa configurarnos nuestras propias políticas antes de hacer este paso, ¿de acuerdo? Antes de hacer este paso es importante configurar nuestras propias políticas. O incluso después de haberlo hecho, si se nos ha pasado, lo hemos hecho en orden inverso, podemos irnos, si ya tenemos el vault, podemos irnos a, primero habría que parar la copia de seguridad, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta, que si queremos modificar las políticas, hay que parar el servicio de backup, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a Vault 10, nos vamos a Backup Policies y podemos crearlas en este menú, ¿de acuerdo? Escogemos en este caso las políticas a qué se van a aplicar, que se van a aplicar a una máquina virtual de Azure. Nos quedamos con las estándar porque es un entorno de demo y no nos interesa tampoco aumentar el precio necesariamente. Aquí estábamos poniendo política 1, por ejemplo. Y aquí podemos jugar con los valores que más nos interesen, ¿de acuerdo? Podemos jugar con la frecuencia, si la queremos diaria, semanal, cuántos días queremos conservar los snapshots, la hora en la que se realiza esa copia de seguridad y la zona horaria en la que se realiza, ¿de acuerdo? Tema importante con estas cosas, sobre todo... a ver, aquí en España no tendremos demasiado problema, pero por ejemplo, con el tema del cambio horario de verano-invierno, esto no es susceptible de cambio automático, ¿de acuerdo? O sea que si lo tenemos, por ejemplo, puesto a la hora de comer, como por ejemplo, es importante saber que no se cambia automáticamente, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tenemos una empresa pequeña que a la hora de comer se coge y hace la copia de seguridad del día
y lo pondremos a las 2, pues si no cambiamos eso, puede que no la copia se siga haciendo sin ese cambio horario, ¿de acuerdo? No es susceptible de cambio automático, ¿de acuerdo? Y el rango de retención, ¿de acuerdo? Que estas son las políticas que en la calculadora podemos calcular cuánto nos costaría cada rango de estos, ¿de acuerdo? Y así tendríamos, bueno, ya le damos a crear y ya se nos añadiría la política, ¿de acuerdo? Y esa misma política, una vez retornemos queramos cambiar la política, antes de volver a darle a iniciar el Azure Backup, podemos establecer, por ejemplo, aquí el Stop Backup y luego ya establecemos la política que nos interese, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa si queremos utilizar el Mars, el agente Mars, en nuestro entorno virtual, en esta misma máquina? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la forma de conectarla o de utilizar el Mars en nuestro entorno virtual? ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta máquina porque esa otra ya la tenía conectada con el Mars y así vemos de cero cómo conectarlo, ¿de acuerdo? Pues lo primero que hay que saber es que la agente de Mars se instala directamente en la máquina, ¿de acuerdo? Es importante saber que hay que instalarlo pues como si fuese en un entorno local prácticamente. Vamos a conectarnos. Y listo. Bueno, en lo que esto va arrancando, vamos a ir preparando lo que es la infraestructura para el agente Mars en Azure, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que, aunque podemos trabajar con ellos simultáneamente, ambos agentes utilizan almacenes distintos, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que irnos a Backup Center y crear un almacén para esta ocasión o para este agente, ¿de acuerdo? Que vayamos a utilizar. Vamos a Vault, creamos el Recovery Service Vault en este caso. Vamos a llamarlo, vamos a dejarlo en este grupo de recursos que es en el que está esta máquina y vamos a llamarlo Vault Demo, por ejemplo. North Europe, el tema de la región, creo que lo comenté en el anterior webinar, pero siempre que estéis en España y no tengáis ninguna necesidad o ningún cliente con infraestructura que tenga que trabajar en regiones distintas o demás, siempre nos sale más barato y mejor latencia North Europe, ¿de acuerdo? Por cercanía, mejor latencia y de precio que nos sale más a cuento, vamos, en North Europe, ¿de acuerdo? Vamos a crear el Vault. Y vamos al recurso. De acuerdo, tema importante que os comenté en la presentación, no sé si recordáis que por defecto el servicio de Azure Backup y el almacenamiento utilizaban la forma de redundancia geográfica, ¿de acuerdo? El almacenamiento con redundancia geográfica. Ahora bien, si no nos interesa ese tipo de redundancia por precio, nos vamos a una de estas opciones. Dentro de propiedades. Backup Configuration era. Y aquí podemos establecer la redundancia que más nos interese. En este caso, porque es una demo y no me interesa generar ningún tipo de gasto adicional, nos vamos a local y redundancia, ¿de acuerdo? A local, redundancia local. Vamos a guardar primero, claro, y cerramos. De acuerdo, de esta forma ya tenemos el almacén listo y configurado para hacer la conexión con el agente de Mars, ¿de acuerdo? Ya arrancado. Vamos a quitar esto.
Ahora os enseñaré la parte de la máquina virtual que tengo encendida, ¿de acuerdo? Primero, antes de irnos a la máquina virtual, una vez ya tengamos el almacenamiento, tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle, ¿de acuerdo? Y es que tenemos que tratar, como os dije, la máquina virtual como si fuese una máquina local, como si fuese un entorno on-premise. ¿Para qué? Para descargarnos los archivos que nos van a permitir conectar el almacén con la máquina virtual, aunque esté en on-premise, aunque esté en Azure, perdón. Vamos a seleccionar la opción de Files and Folders porque es lo que, es lo que cuadra en esta infraestructura, porque no tendría sentido otra cosa, ya que tenemos la copia de seguridad ya completa establecida con el agente de extensión. Y ahora vamos a por una más concreta de unos archivos y documentos que nos interesen más tener redundados doblemente o copiados doblemente. ¿De acuerdo? Vamos a decir que ya lo tenemos instalado, mentira, pero bueno. De acuerdo. Aquí tenemos el archivo que vamos a necesitar. Desde descargas, copiamos y nos vamos a ir ya. Os voy a dejar de compartir esta pantalla y os voy a compartir la pantalla de la máquina virtual. Listo, ya estamos en la máquina virtual. Nos copiamos el archivo que vamos a necesitar y vamos a descargarnos el agente de Mars, ¿de acuerdo? Para poder hacer la conexión con el almacén. La descarga. Aquí está. De acuerdo, este es un agente de instalación clásico, no tiene pérdida. Donde queremos instalar el agente, el caché, si tenemos algún tipo de proxy que esté securizando para únicamente limitar esa conectividad por ese proxy o por esa de esa limitación. Vamos, la recomendación, instalamos. Termina que no debería tardar mucho más. Vamos a ir preparando mientras esto un par de folders de ejemplo, folder 1 y folder 2, por ejemplo. Y vamos a hacer ya el registro, ¿de acuerdo? Que sería registrar este servidor o esta máquina en el almacén. Aquí vamos a utilizar el archivo que nos hemos descargado antes del panel directamente desde la configuración del almacén, de las propiedades. Establecemos la contraseña de acceso al agente de copia de seguridad.
Vale, esto no es recomendable, ¿de acuerdo? Lo hacemos de esta forma porque es un entorno de demo, pero no es recomendable guardar la contraseña ni el archivo de recuperación de contraseña dentro del propio equipo, ¿de acuerdo? Es que ya no nos lo recomienda incluso, pero bueno. Vamos a darle unos minutillos que termine de sincronizar. Listo. Dice que no deberíamos tener el passphrase guardado en la máquina por temas de posibles ataques de ransomware, etcétera, etcétera. Y nos dice también que se ha registrado correctamente, ¿de acuerdo? Así que ahora nos abre directamente la agente y desde aquí podemos administrar las copias de seguridad con el MARS, ¿de acuerdo? Que nos permite seleccionar lo que queremos copiar básicamente. Por ejemplo, supongamos, es un ejemplo muy básico, pero tenemos folder 1 y folder 2, ¿de acuerdo? Pues vamos a crear una regla de backups. Vamos a agregar los objetos que nos interesan. En este caso vamos a añadir solo folder 1, que está en escritorio de admin, ¿verdad? La folder 1, para que veáis que nos permite seleccionar lo que más nos interese. De acuerdo, la ruta correcta, folder 1. Vamos a poner que diario y vamos a poner que a las siguientes horas, ¿de acuerdo? Las políticas de retención, en este caso, dejar solo la semanal. Vamos a poner que lo transmita online a través de nuestra red y confirmamos las políticas. Y listo, ya tenemos nuestra regla de copia de datos de folder 1 que lo va a mandar directamente a nuestro almacén. Y ahora que está configurado, pues en este caso podríamos darle a Backup Now hasta cuando queremos retener esta copia que vamos a hacer ahora mismo, sin pasándonos por alto la regla. Le damos a Backup. Y de esta forma ya tendríamos nuestra carpeta folder 1 o nuestro sistema de archivos que estuviesen dentro de ese directorio subiéndose a la nube, a nuestro almacén que hemos visto antes. De todas formas, ahora vamos a echar un vistazo al almacén para que veáis que efectivamente está ahí todo. Ya lo tenemos. Vale, pues voy a dejar de compartiros esto un segundo y nos vamos otra vez de nuevo al panel de Azure. Vale, pues ya estamos aquí otra vez. Nos vamos a ir al grupo de recursos correspondiente, que debería de estar aquí. Como hemos desplegado el Vault, efectivamente aquí lo tenemos, Recovery Service Vault. Vamos a Backup Items. Y aquí lo tenemos el agente registrado con nuestra ruta de copia de seguridad. Y ya estaría nuestro entorno protegido.
Vale, le cuesta un poquito sincronizar porque acabamos de hacerlo, pero vamos, del mismo modo que antes podíamos ver las copias de seguridad, aquí podemos hacerlo exactamente de la misma forma, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, no nos ha saltado ningún error porque en principio se ha hecho correctamente y ya estaría. Y así termina la demo online. Espero que os haya servido. Espero que os haya resultado útil y que por lo menos os haya acercado a la tecnología y a facilitaros el conocerla y plantearos desplegarla en vuestras infraestructuras. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar 4 o 5 minutos de preguntas si queréis. Y adelante. No sé si, Laura, ¿pueden escribir en el chat las preguntas? Sí, vale, pues poner aquí las preguntas, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, cualquier consulta, podemos dejar 3 o 4 minutos para responder vuestras preguntas que os hayan ido surgiendo. Sí, por supuesto, la grabación se va a compartir, por supuesto. No hay de qué. A vosotros. De acuerdo, pues si no tenéis ninguna consulta, que sepáis que estamos a vuestra disposición. Cualquier consulta o duda que tengáis, cada 1 hora. ¿Hay alguna limitación de cuántas copias se pueden realizar diariamente? Podemos realizar las copias diarias que queramos. El tema de la limitación es nuestro presupuesto y nuestra infraestructura y nuestra propia infraestructura, pero vamos, le podemos realizar las copias que queramos. Podemos, por ejemplo, establecer una política que diariamente nos haga varias copias a distintas horas. De acuerdo, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por haber participado y por habernos dedicado vuestro tiempo y haber confiado en nosotros para acercaros esta tecnología. Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. Gracias. Y hasta luego y feliz viernes y buen fin de semana.